Padre Santo, Padre nuestro que está en los cielos, pedimos que nos ayuda, que bendiga a cada niño, niña. Te damos gracias por ellos. Cada uno es precioso, cada uno es un plan de Dios. Aquí no hay accidentes biológicos, todos son planeados por el Señor. Y cada uno tiene una vida preciosa y un futuro que tú has planeado para ellos. Les bendecimos, Señor, a estos niños, porque tú les bendigas. Ayúdame, Señor, a expresar tus sentimientos, a expresar tu voluntad. Dame fuerza, Padre, para que yo pueda predicar tu palabra y bendecir a estos niños. En el nombre de Jesucristo. A veces, sobre todo en España, que tienen una idea de Dios distorsionado. Tienen una idea de un Dios cruel, un Dios duro, un Dios o una imagen, un crucifijo, un Dios lejano. Pero Jesús expresó quién era Dios, porque era Dios en la carne, y Él dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y un día los niños venían a Él, porque Jesús atraía a los niños, les sentían atraído a Él, y ellos se acercaban a Él y les ponía las piernas, las bendecía, y los discípulos pensaban que Él estaba muy ocupado, que no se iba a molestar con los niños, y le dijeron a las madres: no molesta al maestro con los niños. Y el Señor dijo: dejad los niños venir a mí y no le impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede impedir al niño que venga a Cristo? ¿Cómo los mayores pueden impedir al niño que vengan a Cristo? Yo creo que los mayores pueden impedir a los niños con mal ejemplo, malos ejemplos. Entonces el niño no viene a Cristo por los malos ejemplos de los mayores, o que no le enseñan. Y yo tengo un libro que he escrito, este libro, ¿bebé? ¿Qué dice el título? Muy bien. Pues insiste que lo leen en casa, porque es muy importante. Voy a leer algo de este libro hoy. Entonces los padres deben tener devocionales con los hijos. Devocional significa orar con los hijos. Puede ser que no tiene padre y madre, pide solamente madre, o solamente que no se sabe. Pero trata, si tiene padre o tiene madre o tiene alguien que le cuida, que oran contigo y leen la Biblia contigo todos los días, por la mañana o por la noche. Es muy importante. Y si tu padre no lo hace, pues insista que lo haga hasta que tiene vergüenza. Voy a leer algún testimonio y luego vamos a ver quién es esa persona, si está aquí o no está aquí, de que voy a hablar en el libro. Parece que no está aquí, ¿no? ¿Está aquí? No le vamos a decir quién es, ¿verdad? No vamos a decir quién es. Tú luego me diga quién es esta persona. Yo no lo veo. Puede ser que no está aquí. Vamos a ver si está aquí. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Estará escondida? Entonces, esta persona tiene un testimonio y vamos a leerlo. ¿Le gusta que se lee lo cuento? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Durante años, el sentimiento profundo de soledad y de tristeza
llegó a formar parte de mi carácter. Soledad y tristeza, casi sin darme cuenta de que esto era un grave problema que me podía llevar a tomar decisiones muy equivocadas. Entonces, estos sentimientos de tristeza y soledad, yo te pregunto, no tiene que contestar, pero pregunta, ¿sientes tú mucha soledad, tristeza? Pero doy gracias a Dios porque mi vida encontró en Él una salida y una esperanza a través de la sanidad emocional. Lo que queremos hacer es de tratar de sanar todos los que le duele algo. Pero no estoy hablando de un dolor físico, estoy hablando de un dolor en su alma, en su corazón, en sus emociones, en su mente. Yo creo que muchos tienen dolores, ¿verdad? Algo que ha pasado, que le duele. Y esta persona dice, tenía 15 años cuando comenzó en mí un fuerte deseo de quitarme la vida. Vaya. Fue en esta época y después de un desengaño amoroso que sufrí diversos cambios. Pasé de vivir con mis padres toda la semana a tener que ir a estudiar fuera de casa a una ciudad a unos 30 kilómetros de mi pueblo. Para mí era imposible integrarme en el instituto. Me sentía muy diferente a las demás jóvenes de mi edad. ¿Tú te sientes diferente con los demás jóvenes de tu edad? No. ¿Sí? Mis metas eran diferentes. Mi pensamiento era, estoy sola y esta vida no tiene sentido. Entonces comencé a tener grandes deseos de suicidarme. ¿Qué significa suicidar? Quitarse la vida. Y después de varios intentos, uno de ellos con pastillas, me cogieron a tiempo de llevarme al hospital. Actos y deseos continuos de suicidio trajeron a mi vida un sentimiento de condenación muy grande al ver la gran preocupación y tristeza que les había producido a mis padres. Sabía que aquello no era justo para mis padres, pues ellos habían sido y eran unos buenos padres, se habían esforzado, preocupado por mí, por lo que no era justo traerles aquel dolor. Esta situación familiar me hizo remontar exteriormente y esforzarme en sobrevivir a pesar de que por dentro yo permanecía igual. La primera vez que el Señor comenzó a sanar mis emociones, nota que el Señor puede sanar tus emociones. En esta área de la soledad fue en una reunión que solíamos tener una vez por semana, en la cual frecuentemente escuchamos la grabación de alguna predicación. Después de haber estado escuchando una cinta de Daniel Del Vecchio, ¿quién es ese? En la que hablaba de los pasos hacia la sanidad emocional, el Espíritu Santo me indicaba apartarme a orar, y así lo hice. Fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a traer a mi mente escenas de mi vida que ni siquiera yo sabía que estaban ahí. Entonces la sanidad de tus emociones, una forma de que Dios sana es que trae a tus recuerdos escenas que tú ni recordabas, y luego Cristo les sana y esas escenas quedan borradas, como una máquina de cámara. Antiguamente se usaba un rollo de película. Hoy todo es digital, ¿verdad? Yo no entiendo digital. ¿Tú entiendes digital? Pues yo no. Yo el rollo, le metimos un rollo ahí dentro y si se abrían la cámara, se borraba la foto que había tomado, se borraba con un poco de luz. Entonces lo que queremos hacer es abrirte el coco y que entra un poco de luz y así se borra esa película. Esa película puede ser que tu padre ha pegado a la madre, por ejemplo, es una película muy mala, o alguien te ha hecho daño. Entonces queremos que esto quede borrado, ¿entiendes? ¿Me están entendiendo, no? Queremos borrar
todas estas imágenes negativas y que salen de aquí sana, que no le duele, que no tenga temor de la oscuridad. Ok, vamos a seguir. De pronto me vi en esta visión con aproximadamente 5 años en el patio del colegio de monjas donde estudié. Me veía sentada en el suelo y apoyada junto a la reja de un pozo que había en el gran patio de recreo. Las niñas jugueteaban a mi alrededor, pero yo la veía y me sentía lejana de ellas. En aquel entonces había sido operada de la vista y mis ojos tenían un parche y unas gafas que me limitaban en mi juego con las demás niñas. Qué tristeza y soledad sentí en aquel patio. Me veía llorando como quizá nunca antes me había escuchado llorar. Entonces, en esta visión, en esta imagen, ya mayor, se vio de niña con 5 años llorando y sintiendo sola. Me veía llorando como quizás nunca antes me había escuchado llorar. Pero durante este llanto llegó una presencia muy especial y una voz de dulzura y consuelo. Era Jesús. Y Él me decía, y te lo está diciendo a ti también, yo estoy contigo. Diga, yo estoy contigo. Yo veía desde niña tu dolor y ahora estoy contigo, nunca te dejaré. Diga, nunca te dejaré. Qué bonito, nunca te dejaré. Aquella palabra comenzaron a formar parte de mi vida en muchas situaciones desde entonces. Me levanté de orar con gran paz y consuelo en mi corazón, sabiendo a partir de entonces que Dios puede llegar a lo más profundo de nuestra vida y en Él hay esperanza y sanidad. Dios trajo progresivamente aún más sanidad emocional a mi vida hasta sentir una libertad completa. El Espíritu Santo me llevó a pedir perdón por haber ofendido a Dios, a mi Padre y a mi propia vida. Pedí perdón a mi Padre con mis labios y algunas letras y les agradecí todo cuanto habían recibido de ellos. Me sentí libre de aquella atadura y engaño del diablo forjado para destruir mi vida. Así que el diablo quiere destruir cada vida aquí con pensamientos. Hoy en día puedo mirar este problema de soledad con un poco más de luz. Analizando mi trayectoria familiar he podido ver con claridad una evidente maniobra del enemigo. ¿Te imaginas cómo se llamaba mi abuela? ¿Te imaginas cómo se llamaba su abuela? ¿Cómo? Soledad. ¿Y mi hermana? Soledad. A mi caso no llegó el nombre, pero sí el mismo tormento espiritual que ellas sintieran y quizás sienten. Quiero decirte que sea cual sea tu situación, tu dolor, tu desesperanza, tu enfermedad, en Él puedes hallar la respuesta, pues Él ha venido para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. El corazón es sus emociones. Publicar libertad a los cautivos, a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y día de venganza, a consolar a todos los enlutados. Muy bien. ¿En esta reunión está esa persona? ¿Dónde está? Que se ponga de pie. ¿Qué pasa aquí adelante? Esta persona está aquí. Y a ver si tiene alguna palabra. Ya tiene 2 niños. Socorro. Venga, Aleluya. Yo sé que incluso para mis hijos a lo mejor es una sorpresa, ¿no?, escuchar ese testimonio. Pero las cosas que Dios quiere hacer y hace en nuestras vidas son maravillosas y tremendas, ¿no? Y el Señor os está hablando en estos días de ser vasos de honra y vasos limpios. Y parte de esa limpieza implica también la sanidad. Santo, además de apartado del mundo, separado para Dios, también significa sano.
Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuántos en este año van a entrar en el instituto? ¡Wow! Bastantes. No sé si tú te has dado cuenta, pero muchos de los sentimientos que yo tenía ahí escondidos, que ni siquiera yo lo sabía, comenzaron a reflejarse en la edad de la adolescencia, cuando yo tenía 15 años, que era cuando se entraba entonces en el instituto, con 14, 15 años. Hoy en día, ya vosotros con 12 años, es tremendo, ya vais a enfrentaros a este tema. Entonces, creo que por lo cual el Señor os quiere preparar, os quiere sanar y os quiere limpiar, es también para que vosotros os podáis enfrentar a ese tiempo nuevo que ahora vais a comenzar, para enfrentaros en ese tiempo de vuestra vida. Y bueno, escuchando mi testimonio, la verdad es que está mejor expresado de lo que puedo decir ahora, ¿no? Pero si te fijas, dice que me llevó a tomar algunas decisiones equivocadas. Ese sentimiento que yo sentía, pero que yo no sabía, solamente yo me convertí hace 27 años y esta sanidad se produjo en mi vida hace unos 25. Yo llevaba ya un par de años convertida, ¿no? Y fue cuando Dios trajo luz a través de esta cinta de Daniel y entonces el Espíritu Santo me mostró lo que realmente había o lo que había producido ese sentimiento que yo tenía, que era soledad y que era tristeza y que era a la vez una estrategia del enemigo que yo pude descubrir en ese momento también para mi familia, porque yo ahí me di cuenta, wow, mi abuela también es soledad y mi hermana, y me lo pude ver un poco más amplio, ¿no? Como vosotros estáis viendo en el teatro, un poco más amplio, ¿no? Que hay el mundo espiritual de Dios y del enemigo que también tiene un plan. Entonces me llevó a tomar algunas decisiones equivocadas, estos sentimientos. Por eso es muy importante que si vosotros tenéis algunos de estos sentimientos de incomprensión, de soledad, de vergüenza, o están haciendo presión en los colegios que os están apartando, haciendo lo que se dice el bulo y dejando ahí aparte, es muy importante que busquéis a alguien de confianza, vuestros padres, vuestros maestros de escuela dominical que están orando por vosotros, vuestros pastores. Y lo que te quiero decir, me llevó a tomar decisiones, algunas decisiones equivocadas. Te voy a decir algunas de ellas. Tú dices, bueno, por sentirte así, ¿qué decisión equivocada puedes tomar? Como me sentía vacía y yo quería pues no tener vida, que no, yo digo, esta vida no tiene sentido para mí, me llevó a apartarme de la gente que realmente me amaba y que estaba por mi vida. Eran mis padres. Te quiere como sacar del grupo de la gente que te ama, de tu líder de jóvenes, de tu maestra de escuela dominical, de tu maestro de escuela dominical. Te quiere apartar de la gente que está por tu vida. Esa era, por ejemplo, una de las estrategias. También eso, los deseos de morirte, ¿no? De hacer una locura, ¿no? Que eso ya es un extremo, ¿no? Pues eso, querer estar apartado de tu grupo también. Siempre me quería estar sola. En vez de en la pandilla y pasármelo bien y divertirme, pues quería estar como más bien a sola, como más bien... Claro, yo veía que también no tenía las mismas metas ni las mismas ilusiones que se tenían en ese tiempo. Pues queremos estudiar, queremos ir aquí, queremos ir allí. Yo me sentía sin ilusión, ¿no? Y claro, esto era todo una trampa del enemigo, ¿no? Pero sí te quiero decir, lo que sí te quiero dejar en esta tarde es que en el Señor podemos traer todos estos sentimientos, todos estos como realmente estamos por dentro. E incluso a veces no lo podemos expresar. Yo aquí en el libro, cuando Daniel me pidió que escribiera mi testimonio, yo lo pude expresar porque ya había recibido sanidad. Pero mientras yo me encontraba así, yo no lo podía expresar lo que realmente yo sentía en mi interior. Y es más, yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy una chica normal? ¿Por qué no disfruto de las cosas normales que disfrutan mis amigas? Que disfruta la gente, ¿no? Claro, fue que el Señor tuvo que intervenir en mi vida también. Reconozco que todo ese tipo de cosas me llevaron al Evangelio, a clamar un día al Señor. Entonces,
decirte también eso, que tu necesidad, ese sentimiento o esa lucha que a lo mejor estás teniendo, es una oportunidad también para traerlo al Señor, para acercarte al Señor. Y el Señor lo va a sanar, lo va a vendar, lo va a cuidar y lo va a hacer limpio completamente. Limpio, un vaso limpio completamente. Santo y sano. ¿Vale? Que el Señor os bendiga muchísimo. Gracias. El Señor no hace basura, nos hace todo perfecto y el diablo quiere dañar la imagen de Dios, porque cada uno estamos hechos en la imagen espiritual de Dios, perfecto, y el diablo quiere quitarte esa identidad y darte una imagen de ti mismo que te produce un sentido de inferioridad, porque si te vas comparando con otra persona te sientes inferior en cuanto a la escuela, en cuanto al cuerpo, que no soy tan como otra persona. Entonces no necesitamos ir comparándonos con nadie, sino cada uno es distinto, es diferente y es especial. Ahora tú tienes que llegar a tu potencial. Entonces Jesús, como vino a llevar nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, sintió vergüenza. Algunas veces tú has sentido vergüenza, pero todos sentimos de vez en cuando, pero ¿sientes vergüenza continua? Si sientes vergüenza continua, entonces necesita sanidad. Si sientes temor continuo, necesitas sanidad. Si sientes soledad, necesitas sanidad. Tú tienes que decir, yo no tengo que ser como nadie, yo soy único. Hay una persona que ha muerto, que no aceptaba su apariencia, no aceptaba su color, no aceptaba, ya saben quién es, ¿no? Está claro, ¿verdad? Se quería cambiar de color, de todo. Y mira, el pobre murió con mucho temor, drogado, tratando de... No podía ni dormir, le daban tantas pastillas para dormir. Y era muy famoso, pero estaba muy enfermo, porque odiaba al padre, el padre se aprovechaba de él. Y con esta mala imagen del padre, pues le provocó a todas estas cosas. Había otro hombre que odiaba al padre. El padre era judío y de Austria, y entonces él odiaba al padre y comenzó a odiar a los judíos y mató o hizo que se matara casi toda la raza judía. ¿Sabes cuántos millones? Hitler mató a 6 millones de judíos por el odio que tenía hacia su padre. Y luego tenemos Karl Marx, el fundador del comunismo, que en la iglesia, en una escuela dominical, pues el profesor le dijo no sé qué, le rechazó. Al sentirse rechazado, pues quiso destruir la imagen de Dios y fundó el comunismo, que ha sido tan horrible en causar tanta. Entonces, la relación con tus padres es muy importante. Y Cristo vino a dar valor a los niños, porque dijo que si alguien escandaliza, no sé cómo diríamos esa palabra, ¿qué significa escandaliza? ¿Qué significa escandaliza? Hacer tropezar a un niño, dice el Señor, es mejor que se cuelga una piedra de molino y que se tira al mar. Jesús no quiere que nadie se tire al mar, pero lo que quiere decir que el Señor está diciendo, cuidado cómo trata a los niños, porque si no va a tener problemas. Entonces el Señor está por ti, ¿entiendes? Está por ti. La imagen de Cristo es alguien que te defiende. ¿Y cómo podés sanarnos? ¿Eso cómo puede ser? Pues vamos a orar hoy. Y el Espíritu Santo, el otro día en la iglesia de Granada,
Y después del culto me vino un pastor gitano con un grupo de su iglesia y una mujer que me estaba escuchando por radio. Y ella estaba llorando desconsolada y no... ¿Sabe por qué estaba llorando? Porque salió su hijo de la puerta con su padre y alguien, otro gitano con pistola, le mató el hijo con 19 años, 20 años, ahí frente a la puerta y pegó un tiro al padre. Y el padre tenía unas llagas aquí que me explicó, el niño muerto por ningún motivo, eran cristianos. Entonces ella estaba destrozada. Entonces pedían que yo orara para que, yo no sé, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer? Pero me rodeé delante de ella y comencé a orar y enseguida bajó la gloria de Dios, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y pedí que el Señor le secara las lágrimas. Y fue así el milagro que yo no puedo explicar. Me pasó también en Cuba durante la guerra Fidel Castro, que una mujer tenía 7 hijos y el último se llamaba Agustín, y esa historia es larga, está en mi libro. Pero cuando llegué a casa, esta mujer había perdido a Agustín, la habían matado en la guerra. Yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le puedo consolar? Y orando, el Espíritu Santo vino sobre mí, sobre esta mujer, y no volvió a llorar más. Dios le secó la lágrima. Así que yo no sé cómo Dios sana, pero puede sanarte en un momento, en un instante de tiempo. En un instante de tiempo. Sentimientos de inferioridad, sentimientos de abandono. Estaba orando por la gente en la iglesia de Torremolinos y había un misionero ahí que siempre sentía el peligro de ser abandonado, tenía miedo de ser abandonado y él no sabía por qué, y recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero la iglesia en Estados Unidos que le sostenía económicamente no creían en esto del bautismo, de hablar en lenguas y cosas así. Y él sabía, si testificara a ellos, que le iban a cortar el sostén. Entonces él no sabía qué hacer. Siempre temor de sentirse abandonado. Y mientras oraba, de repente volvió a ser un niño en una incubadora. Y vio la tapa de la incubadora. Y se sintió muy solo. Entonces Dios le sanó con esa visión y ya pudo escribir a la gente que le sostenían diciendo, ahora he recibido el Espíritu Santo, no tengo miedo que mi padre me abandone ni que la iglesia me abandone. Fue sanado en un instante. Y yo creo que Dios puede hacerlo con todos vosotros. Porque Jesucristo fue rechazado, fue humillado, se burlaron de él y le hicieron el ridículo, y él llevó tu culpa, mi culpa, y en la cruz desnudo, ahí lo clavaron en la cruz, y él llevó mi culpa, no solamente en teoría, sino él se hizo pecado, con mis pecados, con tus pecados. Cristo, que no tenía ningún pecado, se hizo pecado. Eso me entendí un poquito entendí eso hace unos años. ¿Cuántos conocen la revista Interview? ¿Interview? ¿No ha leído? Sí, una nomás. ABC, sí. Pues yo tenía una iglesia en Madrid y hacían cosas que no estaba yo muy de acuerdo. Entonces los periodistas fueron ahí y tomaran fotos y eso, y dijeran que esa gente era una secta. Y entonces preguntaran quién es el presidente de Remar, en aquel tiempo era yo, y salió en Interview, salió en ABC, salió en todas las revistas mejores de España que yo era líder de secta. Yo me sentí tan mal porque el error lo hicieron ellos y yo tuve que cargarme con los pecados de ellos. Eso no, a nadie le gusta, ¿verdad? Ellos hicieron eso y me lo echaron sobre mí. Y pude entender un poco que Jesucristo tomó mi pecado, que Él no tenía culpa, pero
Y cuando tú crees en Él, Él te lleva tus pecados y te perdona y te limpia y te hace un vaso de honra y te llena del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Están aquí? Pues le voy a leer otro testimonio. Y luego vamos a ver si alguien puede saber quién es la persona, ¿ok? A ver si conoce a esta persona. No está aquí, pero creo que le conoce. Mis padres me formaron con muchísimo amor y desmedida superprotección. ¿Qué significa eso? Demasiado, ¿no? Demasiado protección. Pero como ya sabemos, nadie nace sabiendo ser padre. Con mi testimonio no quiero ofenderles ni causarles ningún tipo de incomodidad, pues he sido muy amada por su parte. Mi postura hacia ellos es y será de honrarles todos los días de mi vida. La dificultad de mi familia comenzaron a la hora de buscar hijos. Mi madre sufrió 5 abortos naturales, estaba desesperada pues no hallaban la raíz del problema. Al fin, en Madrid, a través del doctor Botella, mire qué nombre, encontraron la solución a su problema. Mi madre quedó en estado y a los 7 meses de embarazo, ¿cuántos meses normalmente es un embarazo? 9. 7 meses de embarazo nacimos mi hermana y yo, 2 mellizas. Nacimos en un país musulmán bastante conflictivo, pues no hay libertad religiosa. Mis padres se criaron con amenazas constantes de muerte, pues según el Corán, uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es matar a 7 infieles. Para ellos, todo aquel que no es musulmán es un infiel. Ellos se criaron en un ambiente de continuo temor y sin querer me lo transmitieron directamente. Al año y medio de nosotros nacer, venimos a vivir a España, pero aunque nos encontramos en nuestro país, ellos seguían muy marcados por los 25 años de experiencia vivido en Marruecos. Creciendo en aquel ambiente de superprotección, me sentía como en una cárcel. No podía hacer nada por mí misma, pues siempre me decían que cualquiera me podía violar, robar o matar. No me fiaba de nadie. Aunque no tenía motivo, siempre estaba alerta y a la defensiva. Todo esto me llevó a buscar cómo defenderme de los posibles enemigos y con solo 11 años comencé a practicar el karate. Vi una oportunidad para poder demostrar a mis padres que ya no debían temer por mi vida, pues iba a poder probarles que era capaz de defenderme por mí misma. Entonces me volqué completamente en el karate y a la edad de 13 años ya era cinturón negro infantil. A los 16 años superé la prueba y fui cinturón negro primer dan. Pensé que al tener cinturón negro, pues yo tengo cinturón negro. Es marrón. Pensé que al tener cinturón negro mis padres me darían más libertad, pero todo fue un fracaso, no había forma de convencerle. Por otra parte, creí que conseguiría la libertad cuando tuve novio, pero ni esa circunstancia, ni mi trabajo, ni el gimnasio conseguían cambiar las circunstancias de cara a mis padres. Esa superprotección me hacía sentir encarcelada y completamente esclavizada. Fueron muchas las veces que intenté hablar con mi padre, pero nunca pude hablar más de un minuto. Me ponía a llorar de la impotencia, del temor que me sobrecogían ante él. No sabía cómo salir y enfrentarme con ese temor que me acosaba durante tantos años. Doy gracias a Dios porque me predicaron el Evangelio cuando tenía 22 años. A los 15 días mis padres se enteraron al escucharme hablar por teléfono diciendo que había conocido a Cristo. Mi madre se enfureció, no entendía nada. Como me había notado muy cambiada en tan solo 15 días, no sabía lo que me ocurría. Tuvimos una reunión familiar ese mismo día. Mi madre me preguntó qué estaba pasando y por primera vez en mi vida pude hablar con mi padre 1 hora y media sin parar de cómo había conocido al Señor Jesucristo. El Señor me ayudó a enfrentarme a ese temor a mi padre. Mis padres no podían creer lo que salía por mi boca. Al principio aceptaron el Evangelio, pero después preferían seguir las costumbres y tradiciones religiosas que hasta entonces habían tenido. Así empezó la persecución en mi casa.
estaban totalmente en contra de que yo fuera a la iglesia y que me reuniera con mis hermanos, pero yo no permitía que me lo impidieran. Era una lucha constante y aunque podía enfrentarme gracias al Espíritu Santo, notaba algo dentro de mí, ese temor que aunque mucho menos fuerte, aún me arrastraba hacia el pasado, me hacía recordar tantos momentos de pánico vivido desde mi infancia. Dios comenzó a obrar sanidad emocional cuando cara a cara le pedí perdón a mis padres por toda la falta que cometí contra ellos durante toda mi vida. El Espíritu Santo me llevó a quitarme la viga de mi ojo y humillarme y reconocer mis iniquidades. Entonces experimenté tanta liberación al poder confesar mis ofensas ante ellos que me sentí limpia de toda mi maldad. Al poco tiempo fui ministrada y quedé libre de un demonio de temor a mi padre, el temor de ser dominada, temor de ser dominada. Ahora soy completamente libre, Dios está restaurando mi relación con ellos y tengo completa libertad para expresarme, decir y hacer lo que pienso sin temor alguno. En el amor no hay temor, sin el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es esta? Natalia, uy, qué listas son, mamma mía. Hablar de la vergüenza un momento. No temas, aquí un texto en Isaías 54, no temas, pues no serás confundida. La forma que Dios puede, vamos a suponer que te han dicho cosas negativas que te han herido. Que eres inútil, que no servirá, nunca va a cambiar, eres igual que tu padre, igual que tu madre o algo así. Y esas palabras te han hecho daño. Mi padre, como no conocía mucho de esta cosa, era de Italia, decía a mi hermano que era pane perza. ¿Sabe qué significa pane perza? ¿Alguien entiende el italiano? ¿Nadie entiende el italiano? ¿Qué significa pane perza? Pan perdido, muy bien. Entonces mi hermano trabajaba tanto que se murió con 46 años trabajando como 2 personas. Y se explotó el corazón. Y esas palabras quedaron ahí, pan perdido, y era un gran trabajador. Pero nosotros, padres, a veces decimos cosas que no son correctas, tratando de corregir, le hacemos daño. Entonces el Espíritu Santo viene y con la palabra pone otra palabra encima. En vez de ser inútil, eres un vaso útil. Entonces eso, una palabra encima del otro, y esa palabra prensada con el Espíritu Santo te borra la otra palabra. ¿Entiendes cómo es? Por ejemplo, hay personas que sufren anorexia. ¿Sabe qué es anorexia? ¿Saben qué es? Que creen, las chicas sobre todo creen que son gordas y son muy delgadas y dejan de comer y van peor y peor y peor hasta que se mueren y quieren ser modelos, y eso es muy terrible porque se ven en el espejo, en vez de verse flaca se ven gorda, y es porque alguien le ha dicho eres gorda o que va a ser gorda como tu madre o cualquier palabra, y se queda eso implantada. Entonces tenemos que poner otra imagen, que es otra palabra, que somos como Dios nos ha criado, y si estamos comiendo chucherías y cosas malas, pues deja de hacerlo y baja el peso, ya está. Pero no hay que meter el dedo en la boca y vomitar, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Toda la comida Dios la ha preparado para nuestro bien. No temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Así que Dios borra el pasado. Tenemos en las escuelas, y yo me imagino en España también, un problema con chicos que se creen que son más fuertes que nadie y te pegan y te agarran por el cuello. ¿Cómo se llama eso? Chulo. O bully. En inglés le llaman bully, ¿verdad? ¿Qué se hace con un bully? Chulo. Churro no es. ¿Qué se hace con un churro de estos?
Yo le daría una paliza buena, pero yo no sé qué se puede hacer. Hablarle de Dios y te va a burlar, se va a burlar de ti. Puñetazo, pues tampoco. ¿Qué podemos hacer? Debe que tú sabes, ¿qué hace con un bully de estos? A mí me agarró un bully cuando yo era 12 años y le di una paliza que no se olvide nunca. Así que pero yo creo que lo mejor es decir a la profesora y si la profesora no hace nada, decir los padres y los padres van y ponen la cosa derechito. Yo no creo que debe permitir que te siguen molestando así o llamándote nombres. No debe permitirlo. Y eso es un problema que hay en la escuela, que te pueden marcar y te sientes débil, te sientes inferior de siempre. La vergüenza es una emoción dolorosa, humillante, basada en una autoestima dañada. A veces se basa en la apariencia, cuando la persona se compara con otros modelos perfectos, entre paréntesis. Quienes padecen de los sentimientos de vergüenza no se valoran y se desaprueban a sí mismos. La vergüenza es una trampa porque los que padecen de esta debilidad emocional piensan que no pueden cambiar, que no tienen esperanza de superar sus faltas. Como mucho de lo que hacemos está basado en el concepto que tenemos de nosotros mismos, cada fallo reivindica este concepto falso en su propia persona. ¿Algunos aquí sienten vergüenza? No diga nada. Pero vamos a la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, ¿verdad? Y nos hace limpio y puro. Y Dios se olvide de todas estas cosas. ¿Le leo otra historia? Podría estar horas y horas contando los milagros que Dios ha hecho en mí para sanar mi identidad, mis emociones y mi carácter, pero voy a relatar concretamente cómo Dios me libró de un espíritu de vergüenza que se apoderó de mí a la edad de 6 años. Era un día cualquiera que transcurría con normalidad en el colegio de monjas, otra vez monjas, donde estaba internada. De repente descubrieran que alguien había robado algo de otra compañera. Sin motivo me acusaron a mí, a pesar de ser inocente. Como castigo, colocaron una silla en el centro del dormitorio común, en presencia de las demás niñas. Subiéndome sobre ella, procedieran cruelmente a cortarme el cabello, mientras la mirada de todos se clavaban sobre mí. Vaya forma. En este trance de dolor e indefensa, pude sentir cómo esa vergüenza se apoderaba de mí. Desde aquel tiempo hasta convertirme al Señor, toda mi vida ha estado marcada por una sensación de vergüenza tal que se me hacía insoportable sentirme vista o observado por los demás. Esto limitaba mi comportamiento, me impedía tener el mínimo de libertad para poder estar en reuniones, comunicarme en situaciones públicas, pedir información en los lugares concurridos, incluso usar los transportes públicos sin que me causara una enorme tensión. En definitiva, la sola presencia de los demás me causaban terror, haciéndome sentir en evidencia y avergonzada. Mis primeras experiencias con drogas resultaron un paliativo ideal para aplacar ese sufrimiento, pues bajo sus efectos me sentía desinhibida y más segura de mí misma. Como es fácil suponer, quedé atrapada en esta trampa de drogas y alcohol hasta niveles tan profundos que cuando el Señor me rescató, me encontraba al borde de la muerte, no solo respecto al estado físico, sino al interior. Una vez hecha la decisión de seguir al Señor y convertirme a Él, quería ser libre como la demás para alabarle y expresarle mi amor. Pero recuerdo que en los cultos me resultaba imposible levantar la mano durante el tiempo de alabanza, aunque lo deseara ardientemente. Era como si algo me atara y me hiciera desear desaparecer, dividiendo mi voluntad, agobiándome al ver bloqueada la libertad que Dios me trataba de ministrar. Entonces se convertía en un tormento la idea de que todo el mundo me miraría si me comportaba con naturalidad.
A lo largo de los años caminando junto al Señor fui descubriendo su poder para transformarnos. Me fue revelando la seguridad que hay en Él. Poco a poco aprendí a no temer cuando su luz alumbra las tinieblas que por tanto tiempo me habían esclavizado. Yo había clamado en los secretos muchas veces para ser una persona sana y santificada por su verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso era en la palabra de Jesús y las que me aferré desde el comienzo de mi conversión. Sabía que la obra de Dios en mi interior podía restaurar todo el daño sufrido y las consecuencias espirituales y emocionales de una vida torcida. El Señor fue dirigiendo mis pasos hacia la liberación, aún sin yo saberlo. Por ese tiempo estaba experimentando una comunión muy estrecha con Él, de modo que bajo su guía comencé un ayuno de varios días para que la luz fuera alumbrando más y más la profundidad de mi corazón y poder discernir su voz. Esa misma semana me encontraba en el tabernáculo en la iglesia de Málaga. Durante el tiempo de alabanza, el Espíritu Santo nos visitó. Fue derramado sobre nosotros un gozo especial. Fue un culto muy glorioso. Algunas personas se dejaron llevar por ese gozo y comenzaron a danzar en el Espíritu, saliendo hacia el centro del lugar donde había más espacio. Al verlo, yo deseé con toda mi alma poder hacer lo mismo, pero sentía como si alguien me estuviese sujetando por detrás para impedirlo. Recuerdo que pronuncié la palabra: me gustaría salir, pero me da tanta vergüenza. Apenas terminé la frase, pude oír la voz de Dios diciéndome: sal ahora. Mandato que lo obedecí sin titubear. Al instante siguiente me encontraba en el centro de la iglesia bailando para Él. Estaba consciente solo de estar ante su mismísima presencia, cuyo poder me envolvió de su gloria. Él estaba rompiendo y haciendo caer la cadena que me había mantenido atado tantos años. Al regresar a mi asiento, el Espíritu Santo me recordó la promesa que Dios me había dado días antes, cuando me indicó que comenzara a ayunar. El preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra. Dios me hizo comprender que Él me sanaba de una experiencia traumática a través de otra, puesto que todo había corrido delante de muchas personas. En esta ocasión eran sus ojos llenos de amor los que me miraban y sus abrazos eternos que me rodeaban. Al poco tiempo recibí la invitación de una hermana para pasar un mes en Suiza. Mi sorpresa fue que durante mi estancia ahí me invitaran a dar mi testimonio públicamente en muchas ocasiones, a veces en las plazas, celebrando campaña de evangelismo, otras veces hablando entre personas que no conocía antes. Tuve que orar en voz alta en los cultos de oración en otras iglesias. Pude entender que el propósito de Dios en este viaje era, sin lugar a dudas, sellar definitivamente mi liberación de ese espíritu de vergüenza que durante tanto tiempo me había atado. El gozo de su libertad me acompañó en todo momento. Ahora sirvo a Dios en la libertad de su espíritu. Ahora escribo yo: la vergüenza puede venir en la infancia o la adolescencia por la falta de aprobación de los padres o los que consideramos autoridad. Cuando el niño le falta aprobación y estímulo de los padres, incurre en una autoestima menoscabada. A veces ocurre a causa de vergüenza ajena, cuando el padre o la madre le causan vergüenza por su mal ejemplo. El niño necesita tener un concepto alto y respetuoso de sus padres, y si no lo recibe puede crecer con sentimiento de vergüenza. Puede tener como origen la raza de la persona, el color de la piel, su descendencia, incluso hay vergüenza nacional. En este capítulo me refiero a una vergüenza emocional basada en una autoestima deficiente o experiencias traumáticas que han hecho tambalear su autovalor. Todos los fracasos subsecuentes van fortaleciendo su imagen deficiente y su baja estima. Si no estás contento de ser tú, de tu identidad, de tu sexo, de tu raza, entonces te falta una autoestima adecuada. Los que no se respetan y no están satisfechos con quienes son, pueden sufrir la vergüenza. Estas personas dependen de otros para tener una estima propia.
Se apoyan en la aceptación, el aplauso para sentirse valorado. Son vulnerables a sentir rechazo y vergüenza, pues su autoestima es defectuosa. Una de las reacciones de los que padecen vergüenza es el aislamiento, evitando los riesgos de rechazo y de fallar. Algunos evitan toda interacción significativa, crean máscaras para esconder sus dolores que produce la vergüenza. Es posible ser activo socialmente, pero sin abrirse ni revelar sus sentimientos reales a nadie. Piensan, si la gente me conociese de verdad, me rechazarían. Este sentimiento de vergüenza aguda nos hace aislarnos y pasar soledad.